Capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la cuarta parte de este estudio. Es la cuarta sesión que tenemos de este estudio tan importante, la resurrección de los muertos. Vamos a leer, para tomar contexto, del versículo 1 al versículo 28, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así es. Y dice el versículo 29, de hecho también lo analizamos, del versículo 29, hablamos de este versículo el estudio pasado. Fíjense, el apóstol Pablo habla de este aspecto que resulta innecesario cuando en un momento dado, pues, todo lo que hacemos resultaría innecesario como creyentes si en verdad no hay resurrección de los muertos. Y en esto se enfoca el apóstol Pablo y dice el verso 29, de otro modo, que a los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resuciten. Bueno, también hablamos de una doctrina por ahí muy rara que existe desde ese tiempo, desde aquel entonces, acerca de los que se bautizan en nombre de aquellos que ya murieron, como si el efecto del bautizo en un vivo repercutiera en aquel que ya pasó mejor vida. Es algo totalmente fuera de contexto de las escrituras y que tiene un contexto, por supuesto, de prácticas paganas de aquel entonces de la antigüedad. Así es de que
También resulta muy interesante este aspecto que también analizamos en el estudio anterior. Y dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está hablando y hablamos probablemente de esa corriente, porque hay algunos comentaristas que Pablo se refirió precisamente a aquella doctrina rara. Sin embargo, nosotros analizando el contexto, todo el capítulo, Pablo está hablando de la resurrección de los muertos y está hablando de aquella posibilidad in, muy desatinada que algunos estaban considerando acerca de que no había resurrección de los muertos porque automáticamente invalidaban en su concepción natural la resurrección de Jesucristo. Entonces, dice, pero aún así se bautizaban en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Pero entonces dice, porque se bautizan en el nombre de los muertos. Entonces, es ese el contexto correcto en el que debemos entender las palabras de Pablo. Dice el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo de que de vosotros tengo en nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y bueno, recordemos que los primeros creyentes fueron perseguidos y muchos fueron muertos por el nombre de Yeshua. Así como los apóstoles también. Por eso Pablo refiere que serían los más insensatos al arriesgar sus vidas si en verdad el Mesías no resucitó de los muertos. Estarían arriesgando sus vidas por algo que no es verdad. Eso es una insensatez. Basta con reflexionar en todas las cosas que simplemente tú y yo como creyentes hemos soportado. Recuerda, el rechazo de mucha gente, incluso de tu propia familia, ¿sí? Por causa de tu fe. Como para imagínate lo tremendo que resulta, pues no creer en la resurrección de los muertos, de repente. Entonces, ¿qué te está diciendo Pablo con esto? Justo en la resurrección de los muertos descansa todo el propósito de nuestra fe. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todo lo que a lo que estamos, en lo que descansa nuestra esperanza, se justifica en la resurrección de Jesucristo, que da motivo a la resurrección de los muertos en un futuro. Ese es el punto. Por ello, Pablo expresó, entonces comamos y bebamos porque todos moriremos. Y aquí otro aspecto también interesante, porque algunos consideran que Pablo, en esta expresión, citó un pensamiento de un filósofo, Epicúreo de Samos. Fue un filósofo del año 300 antes de Yeshua, Epicúreo. Y incluso hay una doctrina por ahí que todavía es muy sonada y se practica hasta la actualidad, en donde se relaciona la felicidad con el placer, esta doctrina. Sin embargo, en realidad Pablo, al expresar comamos y bebamos que mañana moriremos, él está hablando del profeta Isaías. Pablo está citando a la profecía de Isaías en el contexto del juicio de Dios en contra de su pueblo por su arrogancia y por su incredulidad y por su desobediencia. Fíjate bien lo que está diciendo, de qué está hablando el apóstol Pablo. Vamos a ver esta profecía y en qué contexto el profeta está hablando hace esa expresión el profeta, que es justo lo que está citando Pablo, precisamente, para que entendamos por qué razón Pablo cita a Isaías. Pablo dice esta expresión, pero como un llamado de atención a los corintios. Isaías capítulo 22, a partir del verso 1. Por favor, acompáñenme ahí sus Biblias, si tienen la oportunidad. Y vamos a leer este pasaje a partir del verso 1. Isaías 22, a partir del verso 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos
has subido sobre los terrados. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Dios de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Dice el verso 6. Y Elam tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Dice el verso 10, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Tiempo de luto. Dice el verso 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis ojos, a mis oídos, de parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Pablo está citando al profeta Isaías en este contexto de reclamo de parte de Dios, en el que hubo un tiempo en el cual, por causa de las circunstancias en las que se encontraba el pueblo, debieron haber guardado silicio, debieron haber guardado luto, debieron haber manifestado un quebranto en el espíritu del pueblo por causa de su miseria espiritual en la que se encontraban, y sin embargo estaban viviendo como si nada, sin temor del porvenir. Por eso dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y en ese sentido es más probable que haya sido al revés. Epicúreo, aquel filósofo de Samos, haya tomado la expresión del profeta Isaías para aplicarla como premisa a su escuela filosófica, que precisamente se basó en una forma de pensamiento hedonista que se define como una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en todas estas filosofías. Y el hedonismo psicológico o motivacional afirma que el comportamiento de las personas está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. Es decir, no importa el medio con tal de obtener placer. Y esto es justo lo contrario a lo que nosotros deberemos de considerar. Por eso Pablo está citando a profeta Isaías, porque Isaías habló en este contexto de desacato, de desobediencia, en el cual, a pesar de que había recibido el pueblo mensaje de parte de Dios, en el que debían lamentarse por su situación, por su condición, por la condición de su pueblo, ellos, incluso hablando de muertos, aquellos que no habían muerto en guerra siquiera por defender al pueblo, no, sino por cualquier otra circunstancia, que decían, estaban comiendo, bebiendo, como si no hubiera mañana, como si no hubiera una consecuencia. Y ese era un problema terrible. Entonces Pablo está citando esto a propósito, muy a propósito, para decirle al pueblo, a los corintios, entonces si no creen,
en la resurrección de los muertos, olvídense de su fe, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y se acabó. No hay resurrección. Entonces aprovecha lo que tengas, el tiempo que tengas de vida en este mundo. Así de que dicha expresión, la forma de actuar y de pensar que estaba teniendo Israel en aquella época en que el profeta Isaías recibe esta visión para su pueblo, así es que resulta interesante que Pablo, ¿sí?, cita esta profecía de Isaías y en este contexto de la negación de la resurrección de los muertos, de la que está hablando a los corintios, como si les recordara lo que anunció el profeta por causa de esta actitud del pueblo, en que solo se enfocaban en las cosas que daban placer, sin tomar en cuenta las cosas en las que debían considerar lamentarse por causa de su incredulidad. Aquel pecado que se caracterizó en que el pueblo solo estaba buscando el placer y la felicidad, sin considerar el hecho de que el profeta ya les había advertido de parte de Dios que debían lamentarse. Como dice, por tanto el Señor Dios de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero he aquí, hay gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es que los corintios, al escuchar esta referencia histórica del tiempo de Isaías, podemos imaginar que ellos en ese momento recibieron una reprensión de Pablo con gran preocupación, porque el simple hecho de considerar que ya no hay resurrección de los muertos es motivo suficiente para el llanto y las endechas entre los creyentes. Porque a final de cuentas, imagínate cómo queda en todo lo que crees. Y regresamos a 1 Corintios 15, dice el verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo. Esta influencia equivocada que estaban recibiendo los corintios, por supuesto que había venido de conversaciones con incrédulos, porque además de los saduceos, que no creían en la resurrección, también los filósofos griegos, que ponían en duda la resurrección de los muertos, pues, y era claro que los corintios, en lugar de defender su fe delante de estos incrédulos, estaban siendo influenciados por aquellos. Por eso Pablo les dice que eso era para dar vergüenza. Dice el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pablo, adelantándose a lo que algunos incrédulos seguramente estaban pensando, recordó las palabras de Yeshua, cuando respondió a los saduceos, cuando le presentaron una supuesta hipótesis relacionada con una mujer que había estado casada con 7 hermanos, ¿sí? Y esto lo citan los saduceos basándose en el mandamiento del capítulo 25 de Deuteronomio, en donde este mandamiento pues tuvo el propósito en su momento para que las tribus no disminuyeran en número. Y el cuestionamiento de los saduceos, ¿cuál era? ¿De quién de los hermanos será mujer en la resurrección? O sea, sin embargo, Yeshua les dijo que ellos ignoraban las escrituras porque no habían entendido que por causa de la transformación que sufriremos en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Y de esto Pablo continúa hablando. Dice el verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces el apóstol Pablo está exponiendo aquí como una analogía de nuestros cuerpos a compararlos con las semillas.
Y cuando se entierra un cuerpo, el cuerpo de un creyente, pues es como si se sembrara una semilla que cuando salga de la tierra saldrá con un cuerpo resucitado, hablando del tiempo de la resurrección. Considerando esta analogía que está citando el apóstol Pablo, cuando se planta una semilla de trigo, no sale una semilla de trigo, sino que sale una planta, ¿no? Sale una planta de trigo. De manera que lo que está sucediendo, Pablo, es que está diciendo que no deberíamos de esperar resucitar en estos cuerpos que han sido sembrados en corrupción, sino transformados, preparados para una vida eterna. Ese es el punto. No puedes tú considerar que vas a resucitar en el mismo cuerpo, porque el cuerpo que hoy tenemos está en proceso de corrupción. Dice el verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. En toda la creación de Dios hay diferentes tipos de cuerpos, pero también hay cuerpos celestiales. Y en la resurrección, nuestros cuerpos serán celestiales y esto hace la diferencia porque los animales no se levantarán en la resurrección. Dice el verso 40. No hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces hay diferentes cuerpos, estructuras en el universo y cada una cumple un propósito conforme a su creación en el universo. Mientras que nuestros cuerpos carnales cumplen un propósito específico aquí en la tierra, cuando sean resucitados tendrán una estructura apropiada para cumplir el propósito divino en la eternidad. Dice el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Hablando de nosotros. Pablo aquí está exponiendo el contraste de lo que representa la condición de nuestros cuerpos en la actualidad respecto a la condición de nuestros cuerpos en el tiempo de la resurrección, exponiendo la condición de nuestros cuerpos resucitados siempre en forma muy superior y en ese sentido nuestros cuerpos resucitados serán gloriosos. Pablo está insistiendo mucho en esta diferencia que debemos tener siempre muy clara esta. No será en la resurrección, no será en los cuerpos como hoy los tenemos en esta vida. Verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, hombre vivificante. Más lo espíritu vivificante. Una vez más, dice Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Pablo está insistiendo en este proceso. Primero es lo animal, lo material, y después es lo espiritual. Y justo pone como premisa a Adán, ¿sí? Al primer Adán y al postre Adán, a Yeshua, que es porque nosotros tendremos la resurrección. Una vez más, verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? Que por esa razón, Yeshua es las primicias de los que durmieron, ¿sí? Y el primero, las primicias de la resurrección. Una vez más, Pablo hace manifiesta la gran diferencia en torno a todo lo que implica estar conectado con el primer Adán, lo cual, por causa del pecado original, dicha condición se encuentra muy distante de lo que implica la resurrección a imagen del Adán celestial, Yeshua. Dice el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esa es la razón por la que es necesario que algún día muramos. Es necesario, porque es necesario que pasemos de corrupción a incorrupción. Esto significa que la resurrección de los muertos que vendrá en un futuro implica una transformación literal en cuerpos celestiales y ya no terrenales. Porque efectivamente la carne y la sangre, por el simple transcurso del tiempo, se corrompe de forma natural. Y tarde o temprano muere. Pero la resurrección es justo lo que vence a la muerte. Y ese es el punto central. La resurrección vence a la muerte. Por eso la escritura habla de que el postrer enemigo, que es la muerte, no será más. Por eso enseguida Pablo nos habla de un misterio en este proceso de esta transformación. Dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjate bien cómo lo dice el apóstol Pablo. Pablo no está seguro, él no sabe cuándo va a venir el Señor, pero él lo dice, lo habla, lo expone como si fuera a suceder en cualquier momento de su existencia misma de Pablo. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí la palabra transformados en el griego es la palabra alazo, y se traduce como hacer diferente, transformar, cambiar, mudar. Así que al decir que no todos dormiremos, significa que en el tiempo en el que regrese Yeshua, algunos aún estarán vivos. Quizás nosotros ya habremos dormido. Es decir, que aún estarán en la condición de la carne y sangre, algunos, cuando el Señor regrese. Y en una condición que está en proceso de corrupción. Sin embargo, en este momento, quienes estén con vida serán transformados. Esa transformación es necesaria para que aquel proceso de corrupción se suspenda. Sin embargo, en este momento, quienes estén con vida, una vez más, ellos van a ser transformados. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que serán despertados? Estos primeramente, los que estén con vida cuando venga el Señor, serán cambiados, mudarán en su esencia para convertirse en seres espirituales. Y de esa manera, al igual que los que sean despertados, es decir, los que sean resucitados, igualmente serán resucitados en cuerpos celestiales, transformados. Verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Cuando dice transformados, seremos cambiados en incorruptibles igualmente. Obviamente, Pablo estaba hablando con esta fe característica de los patriarcas, dando por hecho que esta gran verdad de la resurrección de los muertos, a pesar de no verla con sus propios ojos, Pablo hablaba
en el sentido de estar vivo, presente cuando esto sucedería en la venida de Yeshua. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo, de manera que si es así de rápido como va a suceder, definitivamente nadie podrá decir aquí viene, está en tal lugar, vamos a verlo, etcétera. Y de esto nos advirtió Yeshua mismo. Mateo 24, capítulo 24, a partir del verso 23, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy rápido va a ser. ¿Qué nos está advirtiendo aquí Yeshua? Va a haber muchas señales incluso sobrenaturales que tú vas a ver, pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está advirtiendo que incluso los escogidos van a ser engañados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que afirmar en nosotros para no ser engañados cuando llegue este tiempo? Que ya comenzó quizás con muchas falsas doctrinas, con muchas personas que por ahí increíblemente, se escucha increíble por ahí en el judaísmo, ya comenzaron desde hace algún tiempo ya, han comenzado ahí a divulgar información en el sentido de que ya se manifestó una persona por ahí como el Mesías y que ya lo estaban dando por hecho un sector del judaísmo que dicha persona es el Mesías, o sea, una serie de barbaridades que de repente se dicen, pero justo de esto estamos hablando, de esto nos advirtió Yeshua, que tengamos mucho cuidado. Ahora bien, en esto, pues bueno, nosotros estamos en una situación distinta. ¿Por qué? Porque el judaísmo, recordemos que no cree en Yeshua. Ellos no tienen la revelación del Hijo de Dios, pero tú y yo sí. Tú y yo sí, y es ahí donde tú tienes muchísima más responsabilidad. ¿Por qué? Porque mientras que el pueblo judío que no cree en Yeshua se encuentra bajo este velo que no les permite entender, no les permite tener la revelación del Mesías, de Yeshua, como el Hijo de Dios, ellos están esperando todavía su primera venida. Y a grado tal de que se andan publicando este tipo de información acerca de un hombre que supuestamente se dice que es el Mesías. Y tremenda barbaridad, porque, pero para nosotros es algo, un falso Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua lo anunció. Y todas estas profecías que el Señor anunció justo fue para que estemos advertidos y tengamos cuidado. Porque nosotros, tú y yo que creemos en el Hijo de Dios, no tenemos justificación para no estar advertidos. Por eso el conocimiento de las Escrituras nos va a permitir alejarnos del engaño de muchos falsos maestros de los últimos tiempos. Porque ellos harán su trabajo, ellos van a seguir haciendo su trabajo, ellos tienen un propósito: confundir y engañar a las personas, a los creyentes. Pero solo los que mantengan como frontales las palabras de este libro en sus mentes se mantendrán apercibidos y no serán engañados. Entonces tú tienes un trabajo muy importante. ¿Cuál es? Si eres discípulo de Jesucristo, mantente fiel como discípulo de Jesucristo y no te mantengas al mismo tiempo como discípulo de maestros del judaísmo, de maestros que negaron o que niegan incluso al maestro, a Yeshua, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Todo es espiritual.
No todo es en tu capacidad mental, perdón. Tú podrás decir, tomo lo bueno, por ahí, ¿no? Se ha dicho, se ha enseñado, toma lo bueno, toma lo que te sirva del judaísmo. Perdón, pero eso no aplica en ese tema. ¿Por qué no aplica en ese tema? Precisamente porque tiene una implicación espiritual. Es bonito. ¿Perdón? Porque es bonito. Porque te dicen, no, pues son cosas bonitas, son cosas muy bonitas, llaman la atención. Sí, sí, pues fue precisamente por eso que Israel se pervirtió, se alejó de Dios. Y por esa razón, por esa precisamente razón, en los profetas tú puedes ver el reclamo constante de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Porque se fue con sus amantes, porque se fue tras dioses falsos, porque se fue y adoró imágenes, se fue a la idolatría. Justo lo que está sucediendo hoy en día. Los profetas anunciaron precisamente que cuando venga el Señor, quitará la idolatría de Jerusalén. Hoy está plasmado. Y no hablamos de la idolatría de la Iglesia Católica, no. Hablamos de la idolatría del judaísmo, ahí, en Jerusalén mismo. Así es de que está terrible esta situación, pero sabemos que están en juicio. Ellos específicamente van a tener una oportunidad. Muchas personas se confunden en el tema de que no, pues que son nuestros hermanos, la casa de Judá, etcétera, etcétera, pero se olvidan de lo que está narrado en el libro de los Hechos. ¿Qué está narrado en los libros de los Hechos? Cuando Pablo llegó a Jerusalén y le dijeron, lo recibieron los hermanos y le dijeron, ya viste, hermano, cuántos millares de judíos, creen en el Señor. Entonces hay una gran diferencia entre de todos aquellos millares de judíos y todos aquellos que no creyeron en el Señor. Cuando tú consideras esto, que muchas de las profecías se cumplieron justamente en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, entonces te queda más claro quiénes son los que hoy en día continúan bajo ese juicio. Un juicio que anunció Jesucristo mismo. Así es de que no es el tema, por supuesto, pero ¿de qué estamos hablando? Pues precisamente de esto, del aspecto de los incrédulos, la incredulidad acerca de la resurrección, de uno de los temas más importantes de nuestra fe. Así es de que dice, continuamos ahí en el verso 52, dice, a la final trompeta una vez más, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Va a haber una transformación de unos y de otros. Este momento de la transformación de la que está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con la profecía de Yeshua acerca de su regreso. Y justo cuando sea escuchada aquella trompeta, como la describe Pablo, será el momento de la transformación de todos los que quedemos vivos y el momento también en que los muertos sean resucitados. Unos y otros transformados. Dice Mateo 24, verso 30, y continuamos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Fíjate bien aquí, esto es importantísimo porque es aquí donde la transformación permite esto que se está describiendo en el verso 31. Dice, y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por esta razón, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habla del arrebato, ¿recuerdas? Y de que en el momento de la transformación recibiremos al Mesías en las nubes.
¿Cómo es que lo vamos a recibir en las nubes? Justo por la transformación. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Aquellos muertos que fueron creyentes, aquellos creyentes que ya durmieron. Ellos resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo va a ser posible que lo recibamos en el aire? Justo por la transformación de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque seremos seres celestiales, seres espirituales. No es que en este cuerpo de repente te van a salir alas y vas a recibir al Señor en las nubes. Pero hay que entender que esto va a ser posible por la transformación que vamos a sufrir unos y otros. Así es de que al referir que le recibiremos en el aire es una clara referencia a la transformación espiritual que tendremos como seres espirituales. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo está citando a Isaías. Isaías, en el capítulo 25, verso 8. De hecho, está citando dos profecías en este pasaje. El apóstol Pablo, dos profecías. Está citando a Isaías y también está citando a Oseas. Dice Isaías capítulo 25, a partir del verso 8. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará al Señor Dios toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque el Señor lo ha dicho y se dirá en aquel día, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así es de que el profeta Isaías está hablando de aquel tiempo, justo. Entonces Pablo está citando precisamente que aún falta por cumplirse profecías anunciadas. Este será el momento en el que la muerte no será más. Dice el verso 55 de 1 Corintios 15. Regresamos, dice, permítame por favor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es aquí donde cita Pablo a Oseas capítulo 13, verso 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esta es una referencia de lo que estaba citando aquí Pablo cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y enseguida Pablo conecta con toda lógica, por supuesto, la razón por la que la muerte ya no tendrá más aguijón, como lo menciona, para dañar al hombre. Porque la muerte, ¿qué es el fruto de qué? El fruto del pecado. Es decir, que no habrá más pecado como consecuencia lógica. Por eso digo que ahora se conecta con toda la lógica este tema. Dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Wow, aquí Pablo está haciendo una conexión impresionante. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? Porque conocer la ley, ¿qué fue lo que generó en ti? ¿Qué fue lo que generó en ti conocer la ley del Señor? La Torá
es precisamente lo que nos hace conscientes del pecado. Y al ser conscientes del pecado, entonces sabemos que somos muertos. Y este es el poder que tiene la ley. El poder de exponer los pecados de todos. La ley tiene el poder de exponer la muerte. Porque al darte a entender la Torá, cuando tú la estudias y ya entendiste que por causa del pecado original eres muerto, traes un pecado de origen, entonces es inevitable que entiendas tu condición. Dice Romanos 7, verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Claro. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codicies. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por supuesto, en el momento que tú conociste la Torá, en el momento que que empezaste a querer cumplir mandamientos, te diste cuenta que estás muerto por causa del pecado. Es decir, te diste cuenta que en tu vida hay pecado natural por tu propia naturaleza. Por tu propia naturaleza codicias, por tu propia naturaleza quieres hacer las cosas en tu propio beneficio antes que ver el beneficio de tu prójimo. Pero esa es la naturaleza del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo que hace la ley? Restringe ese instinto natural. La ley evita que tú hagas uso de lo que se le llama libre albedrío. Pero solamente cuando te sometes al gobierno de Dios. Mientras no te sometas, tú sigues teniendo libre albedrío. Por supuesto, eres libre de decidir. Decides libremente lo que te conviene y lo que no te conviene, lo que quieres hacer y lo que no es. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando te sometes al gobierno de Dios, el libre albedrío queda suspendido de tu capacidad en tu mente por tu propia voluntad y dices, yo no puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque eso ya lo dijo Dios. Entonces yo me someto a la voluntad de mi Padre. Y entonces por su ley entiendo lo que es bueno y por su ley entiendo lo que es malo. Ya no me voy a inventar conceptos buenos que ante la ley de Dios es pecado. Verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y qué bueno. Gracias a Dios por eso. Porque el mandamiento que nos da vida hace que muramos en la carne, pero que vivamos en el espíritu. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice el verso 57, regresamos a 1 Corintios 15, 57, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Dijo Yeshua, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aguardemos entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo en la constancia de una fe inquebrantable, cual hijos del reino por venir. Amén. Bendito eres, Padre eterno, gracias te damos por este estudio, mi Señor, porque mi Dios nos adviertes acerca de las falsas doctrinas que hay en varios aspectos de la palabra, mi Dios, y cómo pervierten tu palabra, pero aquí Pablo nos está advirtiendo, Señor, que estemos agarrados a ti, Señor, a tu ley, Padre eterno, porque es lo que nos vivifica, Señor, lo que nos va a traer vida, Padre, porque esta carne al final de cuentas va a morir. Todo lo que hagamos, todo lo que hayamos vivido va a morir, Señor, pero tu palabra en nosotros es la que va a vivir eternamente, Padre, la que va a ser levantada el día en que tú nos llames, mi Señor, porque eso es lo que va a preceder a nuestra vida aquí en la tierra. Lo que precede es tus mandamientos en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, papito, por este estudio que nos has dado, y te pido que lo guardes en nuestra mente y en nuestro corazón para no olvidarlo, Señor, que sea vivificante en nuestras vidas cada día, mi Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.